Vale, pues a ver, Antonio, su presentación se titula Estimación de zonas transitables en nubes de puntos 3D con redes convolucionales dispersas y se centra en la evaluación del entorno en términos de transitabilidad, ya que es estrictamente necesaria durante la tarea de investigación en robots móviles autónomos, en particular en la navegación por entornos desconocidos, naturales y desestructurados que requieren técnicas para seleccionar qué zonas puede atravesar un robot. Y bueno, te dejo que cuentes tú los detalles y estamos todos muy atentos. Muchas Mm, gracias. De acuerdo, Adelante. muchas gracias por la presentación. Y bueno, sí, tal como ha dicho Ana, voy a presentar los avances en en lo que llevo de tesis doctoral hasta ahora. Se ven las diapositivas, creo. Sí, sí. Entonces, bueno, el título de la tesis doctoral, al menos de momento, es el cálculo de transitabilidad del entorno por medio de redes convolucionales sparse. Y los contenidos que voy a hablar en esta presentación son, en primer lugar, la motivación que nos llevó a cabo a inmiscuirnos en este campo de investigación, el método propuesto, los resultados experimentales y, por último, las conclusiones que hasta ahora hemos extraído. Bien, en cuanto a la motivación, nace principalmente de la respuesta a la pregunta que vemos en pantalla, por dónde deberíamos caminar? Y es que lo que resulta totalmente innato en los seres humanos realmente no es un problema trivial dotar de estos criterios y de esta inteligencia a objetos inanimados. Básicamente, este problema clásicamente se conoce como la navegación autónoma y tiene dos vertientes. La vertiente más clásica es dos dimensional. Básicamente, se trata de mapear el entorno a partir de celdas de ocupación y localización, y el robot va localizándose y mapeando a medida que va avanzando por las celdas de ocupación. Y por último, una manera más vanguardista sería la vertiente tridimensional, en la cual el robot, junto con integración de sensores inerciales diferenciales como GPS y LIDAR 3D, va, va recreando el entorno en datos como nubes de puntos. Sin embargo, estos algoritmos no funcionan muy bien para todo tipo de entornos. Y básicamente este trabajo tiene cabida en este tipo de problemas, cuando el entorno es muy distinto y los algoritmos no son lo suficientemente generalistas. Básicamente lo que estamos intentando en esta investigación es describir el entorno alrededor del robot a partir de técnicas de deep learning, concretamente en redes neuronales que sean capaces de ponderar la transitabilidad de los puntos en 3D, ponderando de alguna manera cada punto, dotándole de una característica de transitabilidad, cuán peligroso o no puede ser atravesar esa determinada zona. Bien, en cuanto al método propuesto, antes de hablar del método en sí y totalmente para comprenderlo, básicamente tenemos que conocer la tecnología que estamos empleando y el dato de partida. Básicamente empleamos la tecnología LiDAR, que básicamente a su salida genera un conjunto de puntos en tres dimensiones. Bien, estos conjuntos de puntos corresponden a la primera reflexión producida por un objeto cuando es iluminado por un haz de luz láser. Por tanto, son capaces de recrear el entorno a partir de las intersecciones de los planos del LiDAR con los objetos que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, tal como vemos en los zooms que aparecen en la parte inferior de las imágenes, este tipo de dato no es homogéneo ni en resolución ni en forma. Por tanto, esto ya nos da una primera pista de que no se va a poder tratar como si fuera una imagen, por ejemplo, ¿no? De una manera discreta totalmente. Básicamente, y sin entrar en la geometría que lo describe, aquí podemos ver cómo va variando, no es uniforme en forma ni en resolución, básicamente por la distancia. La intersección de los consecutivos haces de luz con el plano de tierra va aumentando conforme aumenta la distancia, tal como podemos ver visualmente sin entrar en la geometría que lo describe. Que si entráramos sería un problema totalmente trivial, pero por no liar mucho. Entonces, básicamente esto lo que nos viene a decir es que, como ya antes he avanzado, no vamos a poder tratar este tipo de dato como si fuera una matriz y, por tanto,
como si fuera una imagen, porque al final una imagen no es más que una matriz densa. Hablamos de una matriz densa cuando discretizamos el espacio, como en una imagen pueden ser los píxeles, y por cada píxel tenemos un valor. Y por tanto, la gran mayoría de discretizaciones que se realizan en la cuadrícula o en el sensor óptico, en este caso, si habláramos de una cámara, pues serían el valor de color que conforma la imagen. Bien, en este tipo de dato conocemos y actualmente se emplean redes convolucionales discretas, redes convolucionales normales y corrientes, sí, discretas, que básicamente han dado muy buenos resultados en clasificación y segmentación de imagen, por ejemplo. Sin embargo, cuando tenemos matrices en los que no tenemos toda la información y hay muchos espacios de los que no conocemos el dato, básicamente es lo que conocemos como matrices dispersas, matrices sparse. Y este problema llevado o extrapolado, mejor dicho, a un problema en R3, en 3 dimensiones, básicamente no hace más que evidenciar todavía más el problema que supondría una operación de convolución tales y como se dan en las redes neuronales convolucionales. Porque aquí el orden de magnitud de operaciones ha aumentado a un factor cúbico y por tanto la cantidad de operaciones que se multiplicarían por lugares en los que no tenemos dato, porque son ceros, que básicamente serían los espacios entre los rayos del LIDAR, que no corta con nada porque básicamente no hay un plano, no hay un haz de luz en ese espacio, provocaría que una operación de convolución como la conocemos de forma discreta, de forma secuencial, una ventana deslizándose alrededor de la matriz en 3 dimensiones, sería totalmente ineficiente, porque estaría llena de ceros y tendríamos dato en algunos espacios. Por tanto, para el procesamiento de espacios tridimensionales y discretos, básicamente nace la operación, lo que se denomina la convolución dispersa, y se trata de una convolución que se focaliza en las coordenadas de los puntos, es decir, tratándolos como índices. Básicamente, el kernel de convolución o la ventana deslizante se posicionará en aquellos índices de la matriz dispersa que, en lo equivalente a una nube de puntos, serían las coordenadas de los propios puntos, y por tanto nos ahorraríamos tener que centrarnos en espacios, centrar la ventana deslizante en espacios donde no tenemos dato y por tanto multiplicaciones por cero no aportarían ningún tipo de valor al problema. Es por eso que una nube de puntos puede ser representada como un vector de coordenadas donde el kernel de convolución se centraría y un vector de features que es lo equivalente al color en una imagen. En este caso, en nubes de puntos, podríamos tratar de features de características, pues intentaríamos que fueran lo más discriminantes posibles para hacer separables las clases que queremos diferenciar, pero podríamos tratar de propiedades geométricas como podrían ser los vectores normales o cualquier tipo de característica que podríamos extraer por métodos de vecindad. Bien, es así que para acercar el problema, básicamente el problema de la transitabilidad lo consideramos como un problema de segmentación semántica en la que una nube de puntos B está definida por puntos, por características y por etiquetas. Por puntos y por características porque hemos dicho que esa será la entrada y de esta manera representamos la nube de puntos para que la red neuronal pueda entenderlo. Y por último la etiqueta porque no hay que olvidar que seguimos en aprendizaje supervisado y que las redes neuronales forman parte de este tipo de metodología. Bien, este sería ya hablando en sí del método que hasta ahora hemos empleado. Se trata de una combinación de 2 redes muy utilizadas en clasificación y segmentación de imagen, como pueden ser ResNet-20 y una arquitectura encoder-decoder, como sería U-Net, que originalmente fue empleada para segmentación de imagen médica desarrollada por la Universidad de Friburgo. Básicamente, lo que se ha hecho es estas redes se han extrapolado a que puedan tratar datos tridimensionales de forma dispersa, siendo así muy eficiente su uso. En cuanto a los resultados experimentales que hemos estado obteniendo, los datasets y el proceso de entrenamiento, hemos entrenado las redes con
con bases de datos muy bien conocidas en el mundo de la visión artificial, como pueden ser Semantic Kitty. Sin embargo, originariamente se emplean para el entendimiento completo de una escena, no solo para determinar si una zona es transitable o no puede ser transitable. Por tanto, tuvimos que hacer la reconversión, tal y como se ve en esta transición, a aquellos espacios que consideráramos transitables, obviamente, con supervisión humana, y cuáles no. Lo mismo sucedió con Release 3D, pero en este caso hablamos de entornos naturales, ya que buscábamos un método capaz de homogeneizar todo tipo de entornos, y su posterior reconversión a espacios transitables o no transitables. Y por último, Semantic USL, desarrollado por la Universidad de Texas en su propio campus, que básicamente también tuvimos que reconvertirlo y lo empleamos únicamente para testear el modelo. No forma parte del entrenamiento. Bien, además, durante los últimos 3 meses estuve haciendo una estancia predoctoral en la Universidad de Coimbra junto con una empresa de allí, una empresa local de Coimbra llamada Bolt Robotics, la cual se encarga de llevar a cabo, bueno, de preservar la reserva natural que tienen a lo largo de todo Portugal, porque son zonas muy verdes y por tanto se encargan de luchar contra incendios forestales y están desarrollando vehículos autónomos terrestres capaces de ayudar en este tipo de tareas, por lo que les pareció muy interesante la investigación y se firmó un convenio junto con la Universidad Miguel Hernández y estuve 3 meses en Portugal grabando un dataset con sensores LIDAR, con sensores inerciales, con sensores diferenciales como el GPS, junto con un coche. Básicamente lo equipamos en el coche y nos recorríamos bosques y ciudades conduciéndolo y grabando los entornos. Así un poco off topic, este es un poco el coche junto con los sensores arriba y algunos de los recorridos que hicimos, tanto urbanos como totalmente naturales. Bien, en cuanto a la evaluación cuantitativa de los resultados que hemos obtenido, básicamente hemos observado que que entornos estructurados funcionan muy bien el método, es decir, Semantic Kitty son entornos totalmente estructurados y urbanos, y estamos rondando el 95 o 96 de F1 score, que es la media ponderada entre la precisión y el recall. Sin embargo, en entornos naturales como Release 3D veíamos que nos quedábamos un poco atrás, también porque el entorno en sí mismo tiene cierta complejidad, tiene bastante más complejidad que un entorno urbano. Y es ahí donde ahora mismo estamos ahondando. Hemos desarrollado también una nueva arquitectura implementada por nosotros, que básicamente se especializa en entornos naturales y preserva estas cifras en entornos estructurados de 90 y tantos %, aumentando en entornos no naturales a 84, 85. Bien, esto además es una comparación con métodos del estado del arte en entornos estructurados y observamos cómo de momento nuestro método está funcionando algo mejor y esto lo presentamos en un congreso en Roma. Y bueno, para ver de forma visual un poco los fallos, porque estos son los fallos que tiene nuestra red. A la izquierda observamos el ground truth, es decir, lo que se considera transitable o no verdaderamente, bajo supervisión humana, y por último las predicciones de la red. Vemos cómo aún tiene ciertos fallos y a medida que nos alejamos, ya que el dato no es uniforme en resolución y varía, conforme aumenta la distancia, pues seguimos teniendo aún algunos fallos y bueno, también en el cambio de geometría, es decir, en los bordes de las ruedas, justo cuando cambia con el suelo, aunque eso es difícil solucionarlo porque la propia naturaleza de la red trabaja con voxeles, entonces cuando las geometrías caen en un mismo voxel va a ser bastante complicado que pueda diferenciarlo la red, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y ya por último, como conclusiones, básicamente la conclusión que hemos sacado es que en entornos estructurados funciona muy bien el método y mejoramos a métodos del estado del arte, y en entornos desestructurados, como casi nadie se dedica a hacer un modelo que se dedica a todo tipo de entornos, sino que se especializan en uno concreto, pues
estamos ahí intentando compararnos con otros métodos. Ahora mismo estamos básicamente como otras redes en 80 y tantos % y con expectativas de poder mejorarlo. Y como trabajo futuro, pensamos, el robot con el que trabajamos también tiene una cámara, por tanto, poder fusionar cámara con LiDAR y tratar el problema de la transitabilidad como un problema continuo, ya no un problema binario de transitable o no transitable, sino de cuán difícil de 0 a 1 de forma continua puede ser atravesar un determinado espacio. Bueno, esto es las conclusiones. Y muchas gracias y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Abrimos el turno de preguntas. A ver, bueno, pues yo te quería preguntar, ¿los datasets que habéis estado generando vosotros os han dado mejores resultados o qué ventajas han tenido respecto a los otros que habéis estado utilizando, pues como el RELIS o el Semantic Sí. Kitty? ¿Ha A valido ver, la pena ese esfuerzo de 3 meses con el coche por la montaña? A ver, principalmente es para hacer más robusto el método. Es decir, cuanto más dato, pues más situaciones expones al modelo y por tanto, pues mejor puede aprender. Y realmente, como ellos querían trabajar en zonas locales, pues para, por ejemplo, hacer mapas o cualquier tipo de integración con nubes de puntos, a ellos les resultaba útil. Aún no hemos extraído métricas de cómo funcionan porque para eso necesitaríamos etiquetarlos. Y etiquetar nubes de puntos, cuando hablamos de una nube de puntos, puede tener 120.000 puntos. Es una tarea súper ardua y estamos trabajando en un un etiquetador semiautomático que lo tenemos ya desarrollado y funciona bastante bien, que básicamente es la propagación de etiquetas, la propagación de lo que es transitable y no es transitable a partir de diferentes nubes de puntos. Tú ves una nube de puntos, mi red o mi modelo diría lo que es transitable y lo que no es transitable, y a partir de ahí es capaz de propagar a futuras nubes de puntos esas mismas etiquetas. En eso estamos trabajando ahora también para poder etiquetar esos datasets y ver si realmente mejoran o aporta valor a la investigación. Muy bien, gracias. Y otra cosa más, como has dicho que hay mucho más trabajo hecho y muchos más métodos que trabajan en entornos estructurados que desestructurados, ¿os vais a centrar vosotros más en los entornos desestructurados para pues, cubrir esta parte que parece que está como más vacía? Sí, en parte el trabajo desarrollado con la Universidad de Coimbra es totalmente para eso, para poder cubrir esas zonas de bosque o esos caminos que nosotros vemos claramente que hay un camino porque no hay vegetación a lo mejor y por tanto podemos pasar, pero un robot no lo ve tan claro y a lo mejor, como no son planos totalmente horizontales como puede ser una carretera, eh, sí, de alguna manera estamos intentando homogeneizar y que el modelo sea capaz de describir todo tipo de entornos de forma generalista, independientemente que sean naturales o de ciudad o urbanos. Muy bien, pues parece que puede tener muchos campos de aplicación, ¿no? No solamente para el tema de los bosques que estáis empezando a hacer, sino otras áreas, ¿no? Sí, en principio agricultura o rescate en desastres naturales, incendios. Sí, en principio es potencialmente aplicable a muchos campos útiles donde la navegación autónoma todavía no es lo suficientemente robusta. Bien. Guael ha encendido la cámara, no sé si querías preguntar algo.
Primero era para disculparme, para entrar tarde. Perdona, Antonio, porque me complicó la conexión un poco. Mira, me interesa porque me interesa como ver dónde mi trabajo se encaja con tus ideas, pero lo que no lo tenía claro, tal vez por llegar tarde, era como la relación entre el tamaño de la red, como la complejidad de la red y la cantidad de datos que necesita para entrenarlo. Vale. A ver, la complejidad de la red hasta ahora, estábamos empleando una red bastante compleja con mucho parámetro. Y sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que utilizando una red con menos parámetros mejoramos los resultados que hasta ahora han sido publicados. Entonces, a veces menos es más, por así decir. Al menos eso parece que se ha cumplido. Y en cuanto a los datos, básicamente hemos intentado que estén balanceados. Es decir, entrenamos con 10.000 nubes de entornos urbanos y 10.000 nubes de puntos de entornos desestructurados. Intentamos que esté balanceado. La relación exacta entre la complejidad de la red y la cantidad de datos no es un estudio que hayamos hecho como tal, pero sí que es verdad que redes un pelín más simples han dado mejores resultados con los datos que estamos utilizando. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo y los resultados que estáis obteniendo. Y ya nos vas contando los avances según vaya avanzando tu tesis. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Venga, pues nada, un saludo y buenos días a todos. Buenos días. Hasta luego.